tal? Qué gusto nos da estar con ustedes en esta sesión que estamos iniciando. Para nosotros es un gusto, un placer poder ofrecerles este nuevo espacio donde de los libros que nosotros tenemos en casa, que a lo largo de los años hemos estado pues juntando, leyendo, sacando información y aún formación para nosotros, pues queremos compartirles porque nos ha sucedido, y creo que es normal, que las personas luego nos preguntan, ¿qué libro me recomienda para? ¿No? Y creemos que es importante que conozcas los contenidos de los libros, por lo pronto de lo que nosotros te podemos ofrecer, con la invitación de que los leas, por supuesto, y que pues de esa manera puedas compartir con otros lo que autores serios, reconocidos de muchos años, que han sido probados, ¿verdad? Y que tienen algo importante y valioso que aportarnos a nuestra vida, podamos considerar. Lo decimos porque también creemos importante subrayar que siempre recomendamos que la primera lectura siempre sea la Biblia, ¿no? Orando, pidiéndole a Dios que te inspire la palabra, pero que sea la Biblia, ¿no? Y una vez que ya eso queda cumplido, bueno, sí, entonces acercarnos con mucho cuidado, con personas que nos pueden aportar algo más, ¿verdad, mi vida? Bueno, a mí siempre me ha gustado leer desde que era niña y desde niña he leído muchos libros, pero ahora que conozco del Señor sé que mi libro favorito o mi fundamento de vida es la Biblia, pero también he visto que muchas personas a lo largo de los años se han inspirado en lo que dice la palabra para poder también escribir libros, y son libros muy diversos, muy valiosos. Incluso hay quienes han escrito novelas, pero todo tiene que ver con la palabra, nunca la contradicen y al contrario, nos enriquecen porque nos ayudan a entender los principios a través de los ejemplos, a través de las vivencias que cada uno ha tenido y que quedan plasmadas en las páginas de los libros. Es algo que es muy emocionante porque las personas, aunque no las conozcas, te pueden compartir lo que el Señor ha hecho en sus vidas, lo que el Señor les ha hablado, y es algo que es un tesoro, lo considero yo que es un tesoro, y me he dado cuenta que en los últimos años la gente ya no busca tanto leer. Cuando yo conocí al Señor, me la pasaba yendo a la librería y ya no sabía cuál escoger de tanto material que había. Obviamente hay que saber escogerlo, hay que conocer quiénes son los autores y saber que tienen un enfoque correcto, pero ciertamente hay material muy valioso que nosotros necesitamos aprovechar y queremos hacerles recomendaciones para que puedan ustedes seguirse edificando y que puedan seguir también ustedes echando a volar su imaginación y además que puedan vislumbrar lo que el Señor ha hecho con otras personas y que lo puede hacer con ustedes. Así es. Y bueno, en esta ocasión nosotros escogimos un autor y un libro en particular de ese autor que nos parece que es de los que escriben de una manera muy interesante. De hecho es totalmente reconocido, se llama Max Lucado. Él tiene, por lo que estábamos leyendo en la actualización, tiene más de 50 libros publicados y estábamos viendo que ha superado las 80 millones de copias, o sea, obviamente sumando todos sus libros. Pero en ese sentido, bueno, pues ya tenemos de entrada un autor que es bastante interesante. En lo personal, cuando leí las primeras cosas de él, que me llamaron mucho la atención, me gustó mucho la manera como a través de lo que él dice, de lo que él escribe, te mete en el asunto, te mete en lo que te va a platicar. Siempre está lleno de anécdotas personales que él tiene y que las transforma en una experiencia para cualquiera que las lee. Y también ocupa muchos recursos interesantes. Yo creo que es un talento que Dios le ha dado a él. Y bueno, pues los que podemos disfrutar, ¿verdad?, de este talento, pues somos los lectores. Y de ahí, a partir de ahí, bueno, pues aprendemos muchas cosas. El libro que vamos a comentar en esta ocasión se llama En manos de la gracia. Uh-huh. Así es. Y es un libro que a mí me pareció en lo personal muy bonito, me pareció precioso porque habla precisamente, como lo dice el título, acerca de la gracia de Dios. Pero todo a lo largo del libro te va dando ejemplos, Max Lucado, y te va explicando de manera desmenuzada y
y con, no sé, algunas son anécdotas, algunas otras me imagino que solo son ejemplos que él pone, pero cada versículo prácticamente tú lo puedes ver de manera muy práctica cómo cobra vida para nosotros, cómo es que lo podemos entender a la luz de nuestra realidad, de nuestra actualidad. Y a mí me encantó porque para cualquier persona queda muy claro a qué se refiere. En este caso, a mí me llama la atención que Max Lucado inicia con una parábola que obviamente él escribe, donde aparecen 5 hermanos. Está increíble porque a través de estos 5 hermanos que representan 5 tipos de personas, ¿verdad? El Señor, que es el escritor, ¿verdad? Max Lucado, te mete en una experiencia, como estaba diciendo mi esposa, donde tú de alguna forma puedes ver claramente, y de hecho a veces, que es la parte interesante, te puedes identificar con alguno de los personajes para calificar en dónde estás parado y cómo estás en relación a la verdad que se está manifestando. En este caso estamos hablando de la gracia. Yo quiero decirte algo bien importante de este libro. A pesar de que somos cristianos y la mayoría de los que hemos creído en Jesús, muchas veces no tenemos esa claridad de cómo es que estamos bajo la gracia de Dios. Aún existen en nosotros ideas o actitudes que nos hacen creer que tenemos que esforzarnos en ciertos asuntos o cosas que francamente no podemos hacerlos. Es decir, es pretencioso, y este libro lo describe muy bien, pensar que puedes hacer cosas para ganar el favor de Dios, cuando en realidad lo que Dios siempre hace es eso, regalarnos su favor, su gracia. Así es. Y a veces entendemos o queremos entender a Dios también a nuestra manera, conforme a la experiencia que tuvimos tal vez con nuestro Padre natural aquí en la tierra, pero a mí me encantó este libro porque de alguna manera es insistir en el amor que Dios nos tiene, en que no necesitamos hacer ninguna otra cosa para poder ser aceptados por Él, y que nosotros tenemos que también necesitamos cambiar esa forma de ver a Dios para poder verlo como un Padre amoroso que nos acepta, que nos recibe, y deja muy claro Max Lucado cómo es que su amor es completo. Y aunque nosotros, porque yo he escuchado mucha gente que dice, es que como un Dios amoroso puede prohibirle esto y esto y esto a sus hijos, ¿no? ¿Por qué permite que pasen esta y esta otra cosa? Pero a mí me encantó este libro, precisamente nos deja claro por qué es que suceden las cosas que suceden, y realmente el amor de Dios, como cualquier otro padre, a veces implica que el Señor nos tenga que disciplinar. Así es, y bueno, muchas veces tiene que ver con nuestra actitud frente a Dios. En su misericordia grande y maravillosa nos ama como hijos, y esto es parte de lo que aprendemos en este libro, como hijos. Ahora, eso no quiere decir que Dios no te llame la atención o te reprenda cuando hace falta. De hecho, explica de una manera maravillosa por qué nosotros no podemos descalificar el juicio de Dios, ¿verdad? O la energía con la que Dios reprende cuando hay necesidad, porque es parte del amor, y lo explica de una manera increíble. A mí me interesan y me llaman mucho la atención tanto testimonios que da de sí mismo, porque da varios muy simpáticos, algunos de ellos, de verdad divertidos, y otros que son ejemplos, como mi esposa lo estaba diciendo, que él crea para que nos quede a nosotros completamente claro. A mí me encanta la manera como él explica, por ejemplo, cómo a los ojos de las personas parece que todo debería de estar bien y ser correcto y apropiado, porque la gente dice es mi vida, yo hago lo que quiero, hay cosas por el estilo, y de repente lo expone de tal manera que te hace notar cómo afectamos a otros cuando llegamos a pecar, y por ahí es donde viene el asunto, ¿no? Entonces, eso es en el lado del pecado, pero en el lado del amor también nos explica de una manera magistral, hermosa, cómo nosotros, a pesar de que todo el tiempo estamos generando deudas, ¿verdad? Así lo llama él, créditos, deudas. El Señor siempre hace una obra tan grande, tan poderosa para cubrir, para pagar y para que nosotros seamos libres de esas deudas. A mí me gustaría leer 2, 3 rengloncitos
para que se den una idea de lo que dice el libro. Y, por ejemplo, este texto a mí me impactó. Dice aquí: Dios tiene todo el derecho a airarse. Muchos no comprenden la ira de Dios porque la confunden con la cólera del hombre. Las dos cosas tienen muy poco en común. La cólera humana es típicamente egoísta y proclive a explosiones de rabietas y acciones violentas. Perdemos los estribos porque se nos echan a un lado, nos descuidan o engañan. Esta es la ira del hombre, no es, sin embargo, la de Dios. Dios no se encoleriza porque no se sale con la suya. A mí me gustó mucho este ejemplo porque exactamente es lo que les decía. Nosotros tendemos a ver a Dios conforme nosotros somos, así como reaccionamos y pensamos que así es Él y que sus intenciones son parecidas a las nuestras, de tal manera que podemos pensar que el Señor tiene algunas actitudes de preferencia para con algunos, cuando en su palabra dice que Él no hace acepción de personas, por ejemplo. Y nosotros necesitamos cambiar muchas veces nuestro enfoque acerca de Dios, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y aquí en lo que les leí nada más es un ejemplo. Y este libro, al menos a mí, me ha servido para entender verdaderamente el gran amor, la gran misericordia que Dios ha tenido conmigo y que tiene con todas las personas. Así es, y bueno, pues es un ejemplo de los que hay bastantes. A mí me gusta mucho el enfoque, creo que es muy para que cualquier persona que lo lea se identifique, entienda, ¿verdad?, cómo funcionan las cosas. Y sí, Dios tiene derecho a airarse, hay mucho que decir al respecto, hablando del mismo ejemplo, y también nosotros tenemos que ubicarnos como somos hijos, ¿verdad?, de Dios, creación, hijos de Dios. Y en esa posición, bueno, pues Él nos ve y nos habla y nos trata. Pero algo que me gustó mucho es el amor manifiesto de Dios. Eso es lo que el libro está lleno de eso. Todo el tiempo habla del amor de Dios, porque para hablar de la gracia necesitamos forzosamente hablar del amor de Dios. Entonces, el amor se viene a manifestar desde la primera parábola que nos da al principio del libro, y ahí se ve claramente en los personajes, como cada personaje, que son 5 hijos, de repente los ves a esos personajes, ¿verdad?, muy metidos en su propia ideología, en sus propios pensamientos, en sus propias fuerzas. Y uno de ellos, a mí en lo particular, me ha llamado la atención por cuestiones que hemos estado platicando y que hemos estado viviendo como iglesia, donde las personas tratan de buscar a Dios de una manera como por su esfuerzo, como tratando de agradar a Dios por portarse bien, por hacer cosas buenas. Y lo interesante en el libro que te hace notar es de que Dios te ama, no necesita tu esfuerzo, de hecho tu esfuerzo te estorba muchas veces para poder tener una cercanía con Dios. Y bueno, yo no te quiero platicar todo lo que pasa, porque bueno, pues la invitación es que leas el libro, ¿verdad? Sí. Pero a mí se me hace una de las mejores maneras interesantes y muy didácticas de aprender de una manera profunda lo que es la gracia. Y me refiero sobre todo a personas que aún nosotros, como gente que ya tiene tiempo de estar con el Señor, llegamos a tener la tendencia, ¿verdad?, de decir, o de tengo que hacer esto porque si no, pues no le voy a agradar a Dios, o me tengo que esforzar para estar bien con Dios. Y en realidad así no es, ¿no? Tú estás bien con Dios porque lo amas, lo buscas porque lo amas, estás agradecido, pero no le estás queriendo pagar los favores o queriendo quedar bien con Él, ¿verdad? Como si Él no te viera todo el tiempo. O sea, Él nos conoce, a Él no nos podemos esconder de Él. Y eso es parte de lo que vemos en este libro. A mí me parece interesante. Hace unos días me preguntaba alguien si yo sabía que el hombre iba a fallar, que iba a pecar, entonces ¿para qué lo creo? Si él ya sabía lo que iba a pasar. Interesante. Sí, muy interesante. Y entonces le estaba diciendo, bueno, es como tu mamá quiso tenerlos a ustedes, a pesar de que sabía que de repente ustedes podían llegar a ser unos groseros o unos desobedientes, ¿no? Fallar. Y de todos modos, ella quiso tener estos hijos que amar y que educar y que formar a pesar de lo que implicara. Y el Señor nos ama y el Señor así nos recibe.
Entonces me encantó este libro porque hace mucho énfasis en dejar muy claro todo lo que tiene que ver con la gracia. Y también te puedes ver como en un espejo. A mí me hizo sentirme como si me estuviera viendo en un espejo y pude darme cuenta de que aún hay cosas, como estaba diciendo Manuel, que todavía de repente llegan a pasar por mi mente o por mi corazón respecto a eso, ¿no? Ya fallé un poco, o ya me equivoqué y de repente ya puedo sentirme no digna, o tal vez puedo caer en el ejemplo que viene aquí respecto a otro de los hijos, que era un juez de todos, ¿no? Él no era alguien que no se sintiera digno, pero se sentía el único digno, ¿no? El que tenía la capacidad de juzgar la condición de los demás y de estar diciéndole al padre: él es malo, él no te merece, él no debería estar aquí, es una vergüenza, ¿no? Y entonces también en ese sentido creo que es muy completo este libro, porque en cada uno de los hijos que Max Lucado pone en su parábola podemos encontrarnos, o por lo menos identificar alguna de nuestras características, de nuestras fallas, y eso nos ayuda a enderezar nuestros pasos. Al ser tan interesante el libro, te voy a decir un agregado que se me hace muy valioso, y es que al final viene un estudio que tú puedes hacer a partir de lo que estás leyendo. Entonces, esta guía de estudio te hace preguntas, tú vas contestando, es una manera de hacer una lectura de comprensión, pero también de afirmar. Quiere decir que no solo es un buen libro, sino que además trae instrucción, trae enseñanza, y bueno, pues es como un estudio. Te lo queremos recomendar ampliamente. Así ¿verdad? es. En manos de la gracia. Aquí está. Lo puedes encontrar en línea también. Para todos aquellos que no saben, les queremos decir que existe una página que es Kindle, que es de Amazon, donde tú te inscribes y ya sea que tengas una tarjeta de crédito o que vayas a una tienda donde haces un abono, ¿verdad?, por lo que vayas a comprar, y tú puedes comprar libros en línea. Son más económicos por lo general que los libros impresos, además de que, bueno, ahorita como están las cosas, de repente es un poco complicado ir a una librería, pero en línea no, en línea sí puedes encontrarlos, ¿no? Entonces, normalmente encuentras tesoros valiosos. Nosotros con mucho gusto te vamos a ir recomendando algunos libros que son importantes, han sido importantes para nosotros, pero esta es una forma. Vamos a tratar de ponerte ahí los datos, ¿verdad?, para que puedas saber cómo bajar la app a tu teléfono o a tu tablet, y de ahí puedas conectarte y buscar en el catálogo que ellos tienen los libros que están pues en oferta para ti, y de ahí puedas bajar si es que no tienes la oportunidad de ir a una librería. Así que pues léanlo, se los recomendamos, los va a edificar, se van a entretener porque es muy ameno, y sobre todo pues como está basado en la palabra y también está lleno de los versículos que respaldan cada uno de los temas, pues va a ser un tiempo de aprendizaje y de crecimiento. Así es, así que nosotros queremos decirte que de lo que es nuestra biblioteca te vamos a estar haciendo recomendaciones de los libros que tenemos en nuestra biblioteca. Nos dio mucho gusto saludarte y bueno, pues esperamos que con esto te animes a leer este libro que se llama En manos de la gracia.